nuestros hermanos en Éfeso. Cosas impresionantes como las bendiciones del Padre Celestial, las bendiciones de que Él nos escogió, bendiciones tan grandes como que Él nos bendijo desde antes de la fundación del mundo, nos adoptó como sus hijos. Son bendiciones maravillosas del Padre Celestial que nosotros hemos sido los beneficiarios de eso. Pero luego vimos la semana pasada las bendiciones del Hijo para con nosotros, cómo por medio de Él hemos sido aceptados, cómo por medio de Él hemos sido redimidos, hemos sido comprados a precio de sangre, cómo hemos sido aceptados, hemos sido redimidos, hemos recibido el perdón de nuestros pecados y se nos ha dado a conocer además el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad es que nosotros sepamos que Dios tiene un plan para con nosotros, que envió a su Hijo a entregar su sangre por nosotros, para rescatarnos de donde nosotros caímos cuando nos separamos del Padre Celestial. Y Él tiene un plan de rescate, y ese plan es a través de nuestro Señor Jesucristo. Como dice su propia palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y eso es nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos en quien descansar. Después que vimos las bendiciones del Espíritu Santo, cómo hemos escuchado el Evangelio y habiendo creído en Él, fuimos entonces sellados por el Espíritu Santo. Quiere decir que hemos tenido bendiciones del Padre, bendiciones del Hijo, bendiciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos selló con un sello que dice que nosotros le pertenecemos a Él, que somos suyos, que somos de su pertenencia, que nada nos puede arrebatar de sus manos. Ese sello del Espíritu Santo, ese es el sello que habremos de presentar cuando durmamos y despertemos ante el Padre Celestial, porque llegamos siendo sellados para ocupar nuestra casa celestial que Jesús fue a preparar para nosotros. Y este domingo veremos unos versos tremendos en la Sagrada Escritura, aquí en Efesios, en esta maravillosa carta, en este estudio que hemos titulado Conocerle más y más, porque eso es lo importante, que nosotros conozcamos cada día más a quien nos salvó, a quien creó ese plan misericordioso para que nosotros regresemos a casa. Y en estos dos primeros versos del pasaje que hemos leído, los versos 15 y 16, allí vemos la acción de gracia de Pablo en su oración. Luego veremos desde el verso 17 al 23, donde están las peticiones de Pablo en su oración, intercediendo por los efesios y mostrándonos a nosotros que nosotros debemos ser intercesores por nuestros hermanos. Y ese es el mensaje que vamos a ver hoy, cómo Pablo ora e intercede por sus hermanos, porque eso va a hacer que Dios mueva su voluntad hacia nuestras peticiones. No importa cómo estén tus circunstancias, creemos en un Dios ilimitado de sabiduría, que lo sabe todo. Dios es un Dios lleno de poder. Ese es el Dios en el que creemos. Por eso, nuestra iglesia asume las cadenas de oración y de continuo vemos que Dios se manifiesta obrando en cada una de nuestras peticiones de acuerdo a su santísima voluntad.
como dice el último mensaje de nuestro chat de anoche a las 6:27, dice unidos en oración. Y eso es lo que nosotros tenemos que enarbolar siempre. Unirnos en oración por las cosas que nos acontecen, por la batalla que estamos librando, no solo en esta iglesia, en otras iglesias. El maligno sigue atacando. Así que si alguien puede leer los dos primeros versos, el 15 y el 16 de nuestro estudio en este día. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Así es, Pablo nos enseña el valor de la gratitud al Señor por los hermanos, el valor de la intercesión ante Dios por sus hermanos en Éfeso. Y Pablo agradece a Dios que estos hermanos tienen una fe genuina, una fe verdadera, una fe en el Señor Jesús, y esa fe que reconoce que Jesucristo es el Señor soberano y que tiene control sobre todo. Por eso dice en el verso 15, vuestra fe en el Señor Jesús. En ese es en quien tenemos que tener nuestra fe puesta, en el Señor Jesús. Dicen en Romanos 10, verso 9, dice la palabra de Dios allí, Romanos 10, verso 9, que si confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la fe, esa fe salvadora, la fe correcta, esa fe en el Señor Jesús. Pablo nos dice que ha escuchado sobre la fe de ellos. Los efesios creen en el Evangelio, tienen fe. Y Pablo le escribe esta carta diciendo que ha oído de su fe. La fe es el inicio de todo. Todo comienza teniendo fe. Todo parte de ahí. En el momento en que creímos y que creemos que Jesús es quien dijo ser, es entonces cuando nacemos de nuevo y tenemos salvación. Cuando creemos y creímos en nuestro Señor Jesucristo, ahí comenzó todo para nosotros. Antes estábamos perdidos. Y ese es el primer paso, creer en nuestro Señor Jesucristo. Fuimos salvos. Pero alguien ha dicho que la fe sin obra es muerta. Nuestras acciones sirven de evidencia de que hemos creído. Nuestro comportamiento a partir de ser salvos es evidencia de que hemos creído, de nuestra salvación. Ya nos comportamos diferente como lo hacíamos antes. Mira lo maravilloso del verso que encontramos en Juan 6:35. Dice en Juan 6:35, en palabra del propio Jesús, dice Juan 6:35, y esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Cuando oramos por nuestros hermanos, estamos dando evidencia de que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Mostramos a Dios el amor
los unos por los otros. Y ese es el comportamiento de un discípulo del Señor. Que nos integremos en la oración de intercesión por los demás, por lo que le sucede a nuestros hermanos, a nosotros mismos. El amor por nuestro prójimo ha de ser evidente si en verdad hemos confiado en Jesús para nuestra salvación. Un amor que muestra para con los demás, que se muestra para con los demás cómo el amor de Dios es grande. Dios nos deja registrado aquí en Romanos, en la carta de Pablo, Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El propio Dios está mostrando su amor para con nosotros, que nosotros aún siendo pecadores, aún siendo malos como somos, Dios dentro de su compasión, de su misericordia, entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros. Se sacrificó por los demás. Así que este verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo había pasado 2 años en la iglesia de Éfeso y ya hacía 4 años que estando preso en Roma escribe esta carta a los efesios diciéndole que ha oído de la fe de ellos. Dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Esa iglesia se estaba comportando bien para el Señor y bien entre ellos. Y sigue diciendo Pablo, hablando de la intercesión que hace en oración por ellos: no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y es ahí como nosotros debemos asumir para nosotros, que nosotros debemos hacer memoria en nuestras oraciones hacia el Padre Celestial, en intercesión por nuestros hermanos, por los demás. Pablo muestra que aunque esté preso en la cárcel, que aunque esté mal, porque todo el que está preso está mal, pero se goza y da gracia por sus hermanos en Éfeso, de que están haciendo las cosas bien, que se están llevando bien, y él ora por ellos. No importa desde qué punto nosotros estemos, podemos estar enfermos, oramos por nosotros mismos, pero también oramos por los demás. Y eso nos recuerda al hermano Mayén, cómo lo hacía desde su cama, orando por los demás. Y esa es la lección que tenemos. Pablo nos da una lección a nosotros, que no importa por lo que estemos nosotros pasando, oremos a Dios por los demás, porque mantengan su fe, mantengan su amor por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo y por el Padre Celestial. Por eso dice: habiendo oído de vuestra fe, habiendo oído de vuestro amor. La fe es la confianza puesta en el Señor y amor por todos los santos, el amor por sus hermanos.
Así que Pablo ha oído de esa relación vertical de estos hermanos en Éfeso, esa acción, esa relación vertical entre Dios y nosotros, pero también ha oído de esa relación horizontal que hay entre nosotros, los hermanos éfesos y los santos. Tienen buena relación con sus hermanos. Pablo está orando, intercediendo por sus hermanos de Éfeso. No ceso de dar gracia por ustedes, les dice, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Quiere decir que lo menciona ante Dios en cada una de sus oraciones. Antes de pasar a los siguientes versos, si alguien tiene alguna opinión sobre estos dos primeros versos, 15 y 16. Así es, así es. Entonces, le está dando ese reconocimiento a ellos por medio de todo lo que Dios ha hecho y está orando por ellos para que en el 17 digo, estoy orando por ustedes y porque tengo conocimiento de todo lo que Dios ha hecho y de todo lo que ustedes han recibido. Ahora viene a partir del 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Él. Pablo ya está orando por ellos para que tengan conocimiento, para que tengan crecimiento espiritual por medio del conocimiento y el poder que Dios nos ha dado por medio de todo lo que hemos recibido de Él sin ser merecedores de eso. Así es. Por medio de la fe. Así que alguien pueda leer los versos desde el 17 al 18. Versos 17 al 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación al conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Dios ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Así es. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esos hermanos necesitaban comprender en lo más profundo de su ser, el ser alumbrando los ojos de su entendimiento. Esa es la petición de Pablo. Vale decir, el entendimiento en su corazón para que puedan comprender todo lo que Dios ha hecho por ellos, todo lo que el Señor Jesús ha hecho por ellos. Pablo ora para que sean alumbrados sus ojos, los ojos de su entendimiento. Y se lo dice en oración en el verso 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese mensaje también va para cada uno de nosotros. Un creyente necesita conocer siempre de Dios, conocerlo más y más,
aún tú seas maduro en la fe, tú necesitas que tus hermanos oren por ti. Aquellos hermanos de Éfesos, aquellos que eran ya maduros en la fe, por eso, por ellos, Pablo ora, intercede por ellos. Por eso nosotros también debemos interceder por cada uno de nuestros hermanos, los que aún no son maduros en la fe y los que ya son maduros en la fe. Todos necesitamos oración los unos por los otros. Aprendemos esta lección que Dios quiere que intercedamos en oración por los demás. Dios conoce qué situación está pasando tal o cual hermano. Por decirlo así, Ricky, por ejemplo, de La Cayena. Que lo llevemos en oración, y si no lo llevamos, suponte que el Señor diga, hace mucho a nadie está orando por Ricky, ¿qué sucede? Dios ora por él, obra en él, pero Dios quiere que nosotros oremos por los demás. Todos llevamos una lucha que no es contra carne ni sangre o contra personas, sino contra potestades y entidades del maligno. Hay una guerra espiritual, una lucha espiritual. Todos estamos siendo atacados. Unos lo decimos, otros no lo decimos, pero todos estamos siendo atacados. La semana pasada Yeuri me dice, aquí con un dolor en la cadera baja. Y yo ni se diga, estamos viajando toda la semana, 2 veces a la semana a Samaná, y esta semana no podía siquiera, también con un dolor en la cadera baja. Quizás, si nos fijamos bien, vemos que faltan algunos, o que algunos han caído en batalla, unos heridos, otros mal heridos, tirados al lado del camino. No solo aquí, en otras iglesias también. Y es que hay una batalla espiritual, nadie tiene la culpa. ¿Qué podemos hacer por los demás? En nuestra fuerza no podemos hacer nada. Pero Dios quiere hacer algo. Y Él lo hará por medio de nuestras peticiones, por medio de nuestras intercesiones, por su grandísima voluntad y misericordia. Yo le decía en el camino a Rubia que a veces Dios nos deja que lleguemos prácticamente a la lona, porque a veces no nos entregamos totalmente, sino que luchamos para ver si podemos con nuestra fuerza. Y poníamos el ejemplo de un ascensor donde de repente se queda el ascensor y vienen 2 o 3 dentro del ascensor. Cuando hay 2 o alguno de ellos se desespera, absorbe todo el aire de todo el mundo, porque no le entrega ese momento al Señor, y en esa desesperación se lleva al otro también. Necesitamos calmarnos y orar, interceder por nosotros mismos y por los demás. Y ahí el Señor entonces se va a glorificar, porque le damos a Él la preeminencia para hacer lo que Él va a hacer. Tenemos un medio, que es el medio de la oración. Estamos en una batalla.
Para eso es la oración. Para comunicarnos con el Padre Celestial. Para que le alabemos a través de la oración. Para que Dios pelee nuestra batalla. Utilizamos la oración para decirle al Señor que pelee nuestra batalla. Todos tenemos una batalla desde el pecado, desde que el pecado entró al mundo. Ahí comenzó la batalla. Quiere decir que hoy y en todos los tiempos hemos tenido esa batalla. Tenemos que orar por nuestros hermanos y nuestros hermanos estar orando por nosotros. En verdad es una lucha, mis hermanos, cuando no estamos orando mucho, somos atacados, muchos somos heridos y mal heridos por el maligno. Así que la lección de este día puede ser: orar es una de las mejores, de las mayores evidencias de amor por los demás. Orar es una de las mayores evidencias de amor por los demás. Después que Pablo agradece e intercede en estos versos 15 y 16, que ama a los efesios, que los incluye en sus oraciones, que no cesa de orar por ellos. Lo que pide Pablo por ello es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Conocer cuál es su voluntad para nuestra vida. Debemos conocer al Padre Celestial. Ese espíritu de sabiduría del cual habla este verso 17. El tipo de sabiduría habla de una sabiduría espiritual. Significa poner por obra los principios bíblicos. ¿Cómo vivo con los principios bíblicos? Dice en Santiago 3:13, hablando de la sabiduría que estamos definiendo, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena voluntad sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celo amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y dice el verso 16: porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y ahora mire el verso 17 de Santiago 3, dice el verso 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es una sabiduría, es la sabiduría que pide Pablo para aquellos hermanos. Una sabiduría que no te va a manchar, que no te va a dañar. Una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría espiritual, pide Pablo para aquellos hermanos en Éfeso. Muchos que se dicen tener sabiduría y quieren mostrarla ante los demás, se jactan de ella, sin embargo, viven una vida de fracaso espiritual, porque son sabios para lo que no conviene. La verdadera sabiduría es pura, amable, pacífica. Esa sabiduría se mide a través de nuestra mansedumbre, a través de nuestra benignidad para con los demás, a través de la misericordia para con los demás, tu capacidad de perdonar a otros. Esa es la verdadera sabiduría. Que tengamos esa capacidad de perdonar a los demás.
Por eso no solo Pablo ora para que sus hermanos tengan sabiduría espiritual, sino que nosotros también debemos orar por la sabiduría espiritual para nuestros hermanos y por nosotros mismos. También dice al final este verso 17, y de un espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Revelación, que Dios te abra los ojos, te dé conocimiento de Él. Esa es la revelación más importante que cualquiera de nosotros quisiera tener. Tener la revelación del conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. El conocer a Dios de una forma personal. Y eso quiere Pablo para aquellos hermanos. Y eso quiere Dios para nosotros. Porque esas cosas están registradas en las Sagradas Escrituras. Quiere decir que todo eso lo quiere Dios para nosotros. Que nosotros tengamos cada vez más un conocimiento de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vinimos a ser salvos, Él nos dio vida eterna. Una vida que antes no la teníamos. Mira lo que dice el Señor en Juan 17, verso 3. Dice allí la palabra de Dios, Juan 17, verso 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Quiere decir que la vida eterna la tenemos en el conocimiento de Él. Que cada día podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo para bendición nuestra. Y la Biblia es enfática en que aquel que ya ha creído necesita conocerle aún más. Cuando nosotros venimos a ser creyentes, que somos salvos, aún necesitamos seguirle conociendo. Dice en Colosenses, Pablo escribiendo a los hermanos de Colosa, dice Colosenses 1:9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiere decir que Pablo ora por estos hermanos en Colosa, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual para aquellos hermanos. Quiere decir que eso hace que nosotros, ya siendo creyentes, tengamos la obligación, ese norte de conocerle, de seguirle conociendo aún más a nuestro Salvador, a ese que se entregó totalmente por nosotros para llevar a cabo el plan de Dios de rescate, el plan de rescate que Dios preparó para cada uno de nosotros. Debemos conocerlo. ¿Quién fue que nos salvó? ¿Por qué nos salvó? ¿Qué hará con nosotros? Nuestro Señor Jesucristo nos presenta salvo ante su Padre Celestial, porque cumplió con el compromiso del plan de Dios, rescatándonos a nosotros, Él entregándose totalmente para restaurarnos a nosotros. Y es Pablo pidiendo lo mismo por los creyentes de Colosa: conocerle, conocer su voluntad. El fin, el propósito es que vivamos como es digno del Señor, que caminemos delante de Él como es digno, creciendo continuamente en Él, vale decir, conociéndole siempre. Mira qué es lo que produce el conocerle. En el verso 18, dice el verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y te revela la voluntad de Dios, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su gracia, de la gloria de su herencia en los santos. Pablo ora intercediendo para que el Padre les dé tres cosas, para que alumbre los ojos de su entendimiento. Ese ruego también es para nosotros. Número 1, en
en el verso 18 para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Vale decir que ustedes tengan ese anhelo en aquellos que Dios ha prometido que va a suceder. ¿Y qué es lo que Dios ha prometido que va a suceder? Dice en 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y dice el verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible, en paz, viviendo una vida que honre y le glorifique mientras estamos esperando, mientras estamos en el tiempo de espera. Número 2, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su gracia, de su herencia en los santos? Dios nos compró para Él. Él nos hizo suyo. Cristo nos salvó, nos redimió para presentarnos delante de Dios. Somos redimidos para Dios, somos comprados para Dios. La obra de Jesús en la cruz fue para eso, para presentarnos ante el Padre según su plan eterno. La obra de Jesús en la cruz fue para eso, para presentarnos ante el Padre Celestial según su plan eterno. Pablo quiere que entendamos que fuimos rescatados a precio de sangre para hacerle un regalo a alguien. Nos rescató para hacerle un regalo a Dios. El plan de rescate es un plan de Dios que lo llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo y nos va a presentar, nos presentó ante el Padre Celestial como un regalo. Cristo nos redimió para Dios. Jesucristo nos va a presentar a Dios con gran alegría, y esto es Padre Celestial, lo que he comprado con mi sangre. A estos hermanos fuimos comprados con con su sangre para presentarnos ante el Padre Celestial como un regalo al Padre. No había nada de valor en cada uno de nosotros. Él por su sangre nos dio valor para hacernos herencia de Dios en los santos. Termina ese verso. Así es. Sí. No hemos pasado el tiempo, ¿verdad? Número 3, en el verso 19, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Un poder que Dios quiere usar a favor nuestro. Dice ahí en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es un amor tan grande por nosotros. Solo mire el verso 32, dice, el que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y es tremendo. Vamos a terminar ahí, aún faltan. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias por tu gracia, Padre. Gloria a ti por siempre, Señor. Gracias por permitir que demos este estudio, Señor, y por ser edificados con tu palabra, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Tiempo de refrigerio para los que no están ayunando.